caso el área de cultura del Ayuntamiento de Puerto Serrano. Buenas. Programamos habitualmente. Ya sabéis que hace aproximadamente un año decidimos poner en marcha un ciclo que se ha llamado Junta Letras, y los que sois habituales de la programación, que aquí veo algunas caras conocidas, pues sabéis que básicamente lo que intentamos es que haya escritores, haya periodistas, haya gente que se dedica precisamente a juntar letras, que venga a Puerto Serrano. Adrián es la quinta persona que presenta un libro aquí desde que pusimos en marcha el ciclo, y hemos intentado, digamos, tocar tres clases de autores, ¿no? Autores que son muy conocidos ya, muy consolidados a nivel provincial y a nivel andaluz, caso de Pepe Landi, autores que están despuntando, aunque han tenido buenas críticas, han tenido buena acogida a sus libros, como fue el caso de Alejandro Medina, que lo tuvimos aquí el último, antes de Adrián. Y luego pues tenemos el caso particularísimo de gente que tiene algún vínculo especial con el pueblo, o que son del pueblo y que está escribiendo. En este caso, pues tenemos la suerte de poder contar en este ciclo y en esta sala con una persona que es escritor. Es muy joven, sorprendentemente joven. Os digo yo que he leído el libro, que aunque hablaremos ahora más detenidamente sobre el tema, un nivel de madurez sorprendentísimo a nivel literario, exclusivamente, a nivel creativo, exclusivamente, para una persona de 19 años, sorprendente. Y además pues tiene un vínculo muy estrecho con su pueblo, porque su madre es de aquí, aunque él es nacido y educado en Huelva. Así que lo primero que quiero decir, antes de que empecemos con esta presentación, que ya sabéis que el formato habitual es que para que el autor se sienta cómodo, que se va a sentir muy cómodo, porque ya se está sintiendo muy cómodo, ¿que sí? ¿Vale? Es que lo haremos tipo entrevista. Yo le haré algunas preguntas para que él tenga la oportunidad de contarnos qué ha querido decir y no sea todo así muy masacote, ¿vale? Lo primero que toca hacer, como siempre, es pedir un fuerte aplauso para Adrián. Dentro de sus múltiples cualidades, que yo creo que ahora vamos a ir conociendo poquito a poco, hay una que es especialmente sorprendente, ¿no? Es una persona muy valiente. Lo que ha hecho en este libro es un ejercicio de valentía. Y hoy vamos a hablar aquí de algunos temas que son difíciles para la gente que no es valiente. Dicho lo cual, ¿vale?, sirva a modo de prevención, creo que le añade un mérito especial a que estemos hoy aquí escuchando a una persona que viene hablando de lo que viene hablando. Entonces, Adrián, a mí me gustaría, en primer lugar, que nos comentaras en qué momento y por qué, en qué circunstancias personales, vitales, decidiste emprender la durísima tarea de escribir este libro. Pues yo decido escribir el libro cuando por fin salgo de un hoyo en el que nunca hubiese deseado verme, y por todas las personas que sé que están ahí a día de hoy. Yo cuando veo la luz, encuentro esa luz que nunca pensé volver a ver. Decido ayudar a todo aquel que todavía no la ve. Luchar por encontrar en un libro lo que yo no pude encontrar. Muchas veces rechazamos el apoyo de quienes tenemos, no lo encontramos o no lo queremos ver. Y yo quise con ese libro ayudar, ser ese apoyo de esas personas. Adrián, que tiene ahora 19 años, se ve con 15, 16 años en una tesitura personal muy complicada. ¿Puedes contar qué te pasaba? Yo decido dar el salto a ser libre, a ser quien verdaderamente era. El miedo, el temor a la sociedad al final me ahogó. Yo sabía que yo tenía el apoyo de mis padres, de mi familia, de mi entorno, mis amigos, pero al final no solo se queda ahí. Hay muchas más personas. Esa presión te ahoga. A mí me ahogó, me mordió y yo no supe volver a ser quien yo había luchado ser. Salí de ahí
con una ilusión, esa ilusión yo creía que me iba a dar alas y al final me las cortó. Caí y en ese impacto me desplomé y no supe volver a levantar. Es un adolescente que tiene un conflicto de identidad sexual. Tú me comentabas antes, os hemos advertido que vamos a hablar de algunos temas duros, lo hemos hablado previamente, ¿vale? Porque entendemos los dos, y sobre todo él, que la gran función que puede tener que Adrián cuente esta historia es que todo el mundo pueda aprender, ¿vale? Es un adolescente con un conflicto de identidad sexual que tiene que admitirse a sí mismo una identidad sexual que no se reconoce. Tú sentías rechazo hacia tu propia identidad sexual, eso con 14 años. Y eso es lo que te ocasionó, o uno de los motivos que te ocasionó, esa crisis mental, ¿no? Sí. Yo al final crecí sabiendo que algo de mí era diferente, pero yo me rechacé una y otra vez, no quise ser yo por el miedo a las personas y al final rechazarte a ti mismo duele mucho, dejar de quererte, dejar de ser quien eres por las opiniones ajenas y al final esconderte de quién verdaderamente eres, de las personas que tú quieres te ahoga. Hay un momento en el que decides dar el paso, el primero de ellos, que no es decírselo al mundo, el primero de ellos que es decírtelo a ti, ¿no? Y para eso ya necesitaste ir a terapia, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese momento, en qué momento dijiste, Dios, esto es demasiado duro para que lo pueda llevar yo solo. ¿Cómo fue ese momento? Para mí aceptarme fue difícil, pero fueron muchos años queriendo ser verdaderamente quien yo quería ser, pero el momento de ir a terapia llega cuando no soporto ese machaque social de las demás personas que no te permiten vivir, el simple hecho de vivir, de que tú quieras compartir con el mundo, ya no con ellos, que hay personas que son veneno. Al final esas mismas personas te hacen creer que tú eres tu propio veneno y yo no paraba de luchar contra mí mismo y yo era adicto a lo que me destruía, que era que las demás personas me aceptasen. Me olvidé de que yo era quien me tenía que aceptar y comprendí que mi único motivo aquí era que los demás me aceptaran. No me permití darme a conocer a mí, sino a lo que las personas querían que fuese. Para reconocer la identidad sexual que él tenía, le tienes que añadir que te sentías culpable por ser lo que eres, lo cual era un aporte extraordinario de dolor, ¿no? Sí, al final sentirte que tú estás en un socavón, que tú no paras de excavar hacia abajo y que tú eres esa propia pala que al final cava y saca tierra y al final esa misma tierra te cae a ti encima. Yo me sentía merecedor y culpable de lo que a mí me hacían. Yo era el único dueño de ese dolor, a mí no me estaba haciendo nada de nada, simplemente era yo y no me daba cuenta que no, simplemente que yo era un títere de la sociedad y que esa mano del destino me manejaba sola y no era el destino, era las personas a las que yo le estaba dando el mando de mi vida. Decides ir a terapia, decides ponerte en manos de un especialista, que es algo que yo creo que se merece su lugar en esta conversación que estamos teniendo, y empiezas a tomar decisiones. Tomas la decisión, me comentaba antes Adrián, y me parece también especialmente significativo, que realmente no tuvo el valor de decírselo a sí mismo hasta que no se lo dijo a los demás. Tuvo que decirle a los demás cómo se sentía, lo que era lo que él es, para reconocérselo a sí mismo. Y eso empezó, si no te he entendido mal, con una conversación con tus padres a la que tú razonablemente estabas teniendo, ¿no? Cuéntanos cómo fue al final y qué efecto liberador tuvo eso sobre ti. Yo, como he dicho antes, yo sabía que mis padres estaban ahí porque siempre han estado, pero hasta que no decidí sentarnos enfrente mía, poner las cartas sobre la mesa de lo que yo quería contarles, dejar de quitarme y ponerme una careta cada vez que entraba en casa, ese temor estaba ahí, aunque yo supiese que ellos iban a estar,
es el simple sentimiento, que no es tan simple, de no sentirte querido por quien te dieron esa vida. Y al final, gracias a que di ese paso, pude liberar un poco más y sentir que sí los tenía, que verdaderamente estaban ahí conmigo y apoyándome, y gracias a eso pues se me puso el camino un poco más llano. Y es una suerte, y hay que saber verlo y reconocerlo. Al final uno no deja de tener un poco ese miedo de cómo se lo van a tomar, ¿no? Ese momento en concreto, Adrián, ¿cómo fue? ¿Se lo dijiste a tu padre, a Joaquín, a Susana? ¿Se lo dijiste después a tu hermana? ¿Y cómo reaccionaron ellos? ¿Y qué te hizo sentir a ti eso? Yo decidí contarlo porque yo me llevé el primer mes llorando todos los días. Mi vida se basaba en llegar al sofá, siempre estoy con mi madre en el sofá. Y el día que mi madre me preguntó llorando qué me pasaba, que porque lloraba todos los días, a ella se lo conté antes. Y ella fue la que me allanó un poco el camino, me obligó, por así decirlo, a comentárselo a mi padre y a mi hermana. Y lo senté a los dos con ella, y se lo conté. Y era lo que en el fondo de mí sabía, unos brazos abiertos, darme un abrazo que no voy a olvidar nunca, y ese acogimiento que me dieron, que yo esperaba tenerlo, pero también era como una lucha constante contra mí mismo de ¿y si no? El dolor se recuerda más muchas veces que lo bueno, y mi lema de vida en ese instante era: no soy como quieren que sea. Entonces era un daño constante y yo seguía viéndome como algo enfermizo para los demás. Empezaste a ir a terapia, 3 años de terapia, ansiedad crónica, generalizada, como suele ocurrir en estos casos, depresión. Llegaste a infligirte a ti mismo castigo físico. Me decías antes que llegaba un momento en el que preferías hacerte daño físicamente porque eso evitaba que te hicieras daño mental o que tuvieras el foco en el daño mental. Sí, para mí ya llegó el punto de que quería evadirme y no quería estar, no quería seguir sufriendo, quería descansar. Para mí yo era una carga, y mientras que a mí me doliese lo que yo me estaba haciendo, la mente no me iba a dar cuenta. Mientras que yo me viese el brazo con arañazos, con cortes, con sangre, que me doliese, lo mental se me olvidaba, me evadía de ese momento. Empecé así, por ahí se empieza y muchas veces se termina. Yo tuve la suerte de no terminar y bueno. En este caso, la última barrera, lo que te paró los pies fue tu madre, ¿no? Mi madre, sí, lo que hace por ella, al menos sea Dios y usted. Vamos. Al final tener a la persona que te dio la vida robándote, que por favor no te la quites, es duro. Mis abuelos, mi padre, empecé a ver lo que podía dejar atrás, que hasta entonces no me importaba nada. Es importante que gente como Adrián dé un paso al frente contando estas cosas sin dolor. Nosotros que vivimos en un pueblo pequeño, y él me decía antes, aunque vive en el monte, no deja de tener en muchos esquemas mentales
también en lo que tiene que ver con la aceptación de la sexualidad de las personas. Demasiado prejuicio, demasiada barrera, demasiado límite. Es importante que tenga la valentía de contar estas cosas, porque estoy seguro, segurísimo, de que en nuestro entorno más inmediato, ahora mismo, hay gente como Adrián. No tenemos ni la más remota idea de lo que pueden estar pasando, ni hasta qué límite puede llevarlos el dolor. Adrián dio un paso muy importante para una persona que era menor de edad y que tenía 15 años, 16 años, que es acudir a un terapeuta. En el momento en el que hay pulsiones suicidas que aparecen en su cabeza, en el momento en el que se hace daño físico para evitar el daño mental y en el momento en el que él no ve salida, tiene un apoyo, por suerte, enorme en su familia, y el otro apoyo que encuentra es un profesional. Por eso también os decía que es muy importante que contemos con testimonios como este, porque hay que perderle el miedo a eso. Si tenemos que aprender de la historia de Adrián, que es lo que él quiere que hagamos y por lo que está aquí, en primer lugar, a lo mejor debemos de mirar de otra manera a la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque realmente no sabemos lo que le está pasando dentro. Y en segundo lugar, también hay que perderle miedo a ir a un psicólogo o a ir a un psicoterapeuta, ¿no? Adrián me comentaba antes que el libro tiene una fase en la que él cuenta lo mal que lo estaba pasando, el enorme dolor que estaba sufriendo, pero por suerte hay un techo a ese dolor, hay una terapia, hay un tratamiento que lo ayuda a ver la luz y es lo que al final le lleva a contar su experiencia en este libro, ¿no? Vamos a hablar de eso, Adrián, ¿vale? ¿En qué momento tú notas que ese paso valiente que das de hablar con tu familia, de hablar con tu entorno y de hablar contigo mismo empieza a suponer el nacimiento o el resurgir de una persona nueva, que es la que tenemos hoy aquí? ¿En qué momento sucede eso? ¿Y qué herramientas te dieron a ti? ¿Qué te sirvió para salir de ese hoyo que tú dices? La herramienta más importante que yo daría ahora, que a mí me valió, fue comenzar a verte a ti. No por encima, nunca medirse con los demás, ni mucho menos. Simplemente el hecho de que tú estás por encima de ese dolor, que hay personas que hacen dolor, hay personas que no les importa matar mentalmente, porque son ellos mismos los que quieren subsanar ese dolor que ellos tienen, haciendo daño a los demás. Ponerte a ti en el centro de mira, tuyo propio, ser tú el timón que maneje tu barco, que aunque la marea sea dura, tú estés ahí, rompiendo cualquier estigma social, sin importarte, queriéndote. La base es quererte. Ahí es cuando yo comencé a verme bien, cuando empecé a querernos. Decides contarlo en tu libro. ¿Ha servido tu libro como terapia? Te preguntaba antes. ¿Te ha sanado tu libro? ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Sufriste mucho escribiendo? Porque no es lo mismo pensar las cosas que ponerlo negro sobre blanco. ¿Y cómo se recibió ese testimonio que tú haces ahí en tu entorno? ¿Cómo fue ese proceso? Empezar a escribir el libro fue duro. Fue cuando verdaderamente me di cuenta de la fuerza que yo he tenido, de cuando supe poner el freno a ese daño, a dejar a conocerme verdaderamente. Era como el culmen de toda mi historia. El libro es el principio de una nueva vida para mí, pero es lo que ha cerrado o ha puesto un punto y coma a esa anterior. Siempre va a venir conmigo esta historia, eso se supera pero no se olvida. Al final siempre tienes esa mosquita detrás de la oreja diciéndote un porqué, buscando un porqué, pero el proceso fue muy duro. Este libro está escrito sobre lágrimas. Yo tecleaba, bueno, lo he hecho a ordenador, yo tecleaba llorando. Fue muy difícil porque no me daba vergüenza, pero tampoco me costó mucho perdonarme. Me costó mucho perdonar la persona que es
sobreponer lo que los demás quisiesen a mí, que no me he perdido muchas cosas por escuchar a los demás, a los que no debía. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de lo que verdaderamente había perdido. Cuando termino el libro me di cuenta de lo que he ganado, que ha sido una nueva vida, queriendo ser yo, siendo feliz, lo que tanto me ha costado. Hay mucha gente que te ha pedido perdón. Hay unas cuantas personas. Queda mucha gente todavía por los que te tengan que pedir perdón. Sí, bueno, al final yo no considero que nadie me tenga que pedir perdón a mí, porque yo tampoco creo que... Yo tampoco me dejaba ayudar. Yo al final era como... Iba hacia adelante sin importarme nada, muchas veces no escuchaba, pero sí hay personas que ven que sí estaba verdaderamente mal, que no era una simple tontería, que no era un problema de niños, que era algo más serio. Muchas personas al final eso no se dan cuenta hasta que se topan con la pared y ven que ya no hay vuelta atrás. Llegados a este punto, tú haces un gesto más de valentía, que lo decía al inicio de la presentación, que es voy a contarlo, voy a escribirlo, voy a hablar sobre ello. Si tuvieras que hablarle a Adrián, que empezó en ese durísimo proceso con 14, 15 años a sufrir lo que tú sufriste, si tuvieras que hablarle a él o a los muchísimos Adrián o a las muchísimas mujeres que pueden encontrarse en un contexto parecido, ¿qué consejo le darías? ¿Qué enseñanza fundamental has extraído de todo ese dolor? Que persistiera luchando, que siguiera luchando, que siempre se puede un poco más, que muchas veces queremos tirar una toalla que no sabemos ni que tenemos. Entonces el hecho de luchar, de verte a ti, de quererte, de abrir los ojos y escuchar a los demás, buscar un apoyo, siempre hay un apoyo. Y muchas veces los mejores los rechazamos. Abrir los ojos, quitarse la venda, dejar de escuchar a los demás y empezar a escucharte a ti, quererte, simplemente quererte. Bueno, pues Adrián tiene solo 19 años, está estudiando criminología en Jerez y me gustaría terminar a la espera de que si queréis hacer alguna pregunta como empezamos. Es una persona valiente por muchas cosas. Es una persona valiente por atreverse con 19 años a hablar de salud mental, que sigue siendo un prejuicio, y más en los sitios pequeños como el nuestro como el suyo. Es un valiente por atreverse a hablar de la necesidad de reconocer, admitir, asimilar tu condición sexual y hacerlo público, y al que no le guste que no mire. Y es un valiente sobre todo por venir aquí delante de todos vosotros a contar experiencias tan duras. Así que voy a pedir un último aplauso para Adrián. Hemos hecho el repaso antes. Si hay algo que quieras añadir, que tengas especial interés en señalar, y si alguno de vosotros hay alguna pregunta que quiera hacerla en este ambiente tan bonito de intimidad que se ha generado, pues adelante. Adrián, tú. Público tuyo. Voy a leerlo, ¿vale? Porque en primer lugar, agradeceros y saludaros a todos los que estáis aquí presentes, haciendo partícipes de mi viaje. He hecho la mirada atrás y se me encoge el corazón al pensar en cada momento que la vida me aguardaba. Las historias dicen que comienzan de forma amarga y mi destino ácido se presentó enmascarado, haciéndose pasar desapercibido. La sociedad me mordió y me sujetó las alas que quise abrir para alzar un vuelo infinito. Caí y los miedos me desplumaron en el impacto. Siempre decimos, no pasa nada, o el típico refrán del suelo no va a pasar. Pero yo volví desde los mismísimos infiernos para deciros que a muchas personas lo ajeno y lo propio puede acabar con ellos, hasta dejarles en el subsuelo. Sigue habiendo mucho veneno, una toxicidad que amarra la libertad y quema sentimientos. Alma de cristal llegó a mi vida para resucitar cada hilo de mi bobina, haciéndome recordar la fortaleza que todos escondemos en nuestro interior. Un libro puro, real y sincero. Páginas que son producto de cada lágrima que derramé y de cada suspiro que se escapó por mi boca. Decidí compartir mi vida con un mundo entero al que tanto le temí un día. Por todos aquellos que hoy no pueden hablar porque la vida los censuró. Por todos aquellos
que no encuentran aún la luz en medio de su naufragio, y por esos en los que su cuerpo, el alma se evaporó por luchar con un temor inmenso a los demás. En resumen, la salud mental es un tema de vital importancia. Infravalorar nuestras propias emociones nos puede llevar a encarcelarnos entre unos barrotes de espinas, donde las inseguridades te pueden llegar a poseer y hacerte vivir un caos. Yo estuve entre esas llamas, me reduje a cenizas y de unas mínimas brasas volví a nacer. Con alma de cristal quise ayudarles a despertar de ese mal, que nadie más se sintiese solo en su lucha y hacer ver que no hay un amor mejor que aquel que puede darse uno mismo. Ahora solo me queda agradecer al Ayuntamiento de Puerto Serrano por acogerme y abrirme los brazos en esta nueva historia. Gracias por dar voz a los que se sienten solos y a los que tienen miedo a vivir. Yo pude levantarme desde el más profundo de los pozos. Me ilusioné, me caí, quise morir y de esas ganas de desaparecer pude renacer. El proceso es duro, pero siempre se puede un poquito más. Muchas gracias. Y ahora para hacer un poquito de... vamos a abrir un poquito boca del libro, ¿vale? Pues Adrián va a seleccionar un par de textos, uno que vas a leer tú y uno que voy a leer yo. Así que elige. Dice, y sí, dejé que mi ansiedad y mi depresión ganaran la batalla. Mi mente obtuvo la victoria y sintiéndome culpable por cada golpe del destino, elegí castigarme. Puse mis ojos en mí, como si fuese un delincuente. Y abrí un agujero en aquellas paredes de hormigón del laberinto para salir de la forma rápida, siendo consciente de que quizás no tuviese opción de volver. No me importó ni un solo segundo perder la vida en ello. Era el descanso que buscaba. Ese sí era el encarcelamiento que quería. Qué duro tiene que ser mirar a ambos lados y sentirse vacío, ¿verdad? Que nada te importe, que todo consejo y apoyo tu mente lo rechace. ¿Cómo tener fuerzas para seguir cuando sientes que tú eres tu propio veneno? Me juzgaba con la vergüenza de mi entorno, el patito feo del charco. Ya no tenía nada más que hacer aquí, y el silencio que se creó en mi ser se volvió estrépito. Voces que me humillaban y me torturaban día y noche. Gritos que me hacían querer desistir del camino, sentarme y no seguir, como aquel cervatillo débil a punto de ser cazado. Pero también os decía que no es exactamente una historia triste, porque estamos hablando de alguien que fue capaz de superar eso, que es la verdadera enseñanza que tenemos que aprender. Así que voy a leer un trozo de un capítulo que se llama Susurros del Olvido. Dice: en el silencio de la noche, entre las sombras que bailaban a compás del viento, los susurros del olvido cobran vida. Un mar de recuerdos. Son sigilos que suenan y te introducen profundamente en la memoria como ecos de un tiempo ya pasado. Las pisadas con las que decidí caminar erguido y fuerte costaron sudor y lágrimas. Cada pequeño murmullo que sonaba en mi interior cargaba consigo un fuerte peso emocional. Un perfume agrio aún vigente en mi corazón. Un olor que en ocasiones quise no volver a percibir. Una encrucijada de momentos en los que me gustaría no volver a pensar. En esos momentos de silencio me encontraba cara a cara con los fantasmas del pasado. Eran como espectros que se retorcían en las esquinas de mi mente. Vivir todo ese tipo de emociones en un proceso acelerado fue como atravesar un torbellino. El proceso de sanación estaba llegando bastante lejos y con el tiempo comencé a valorarme cada vez más. Cada lágrima derramada, cada risa compartida, cada suspiro de alivio se convertía en un paso más en el camino hacia la realidad y la integridad personal. En medio del vórtice encontré la fuerza para seguir adelante, sabiendo que cada experiencia, por dolorosa que fuera, me acercaba un poco más a la verdadera paz interior. Gracias por acompañarme, por sentirme acogido una vez más y que espero que a todos os pueda ayudar mi libro, al que está aquí y al que no. Y nada, que muchas gracias.